Muy bien, gracias por quedarse un poquito. Y vamos entonces a arrancar con esta clase que, no veo el título por acá, pero es la premilenial segunda venida de Jesús. Y la declaración de la Iglesia de Dios en el punto número 13, que es el penúltimo, dice, viene hablando de creemos en la premilenial segunda venida de Jesús, primero para resucitar a los justos muertos y arrebatar a los santos vivos hacia Él en el aire. Segundo, para reinar en la tierra 1000 años. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir la Iglesia de Dios cuando hace esta declaración? ¿Qué es lo que dice? Bueno, dice lo que dice, ¿verdad? Lo que dice es que creemos que Jesús vendrá por segunda vez antes del periodo milenial. Eso es lo que dice. Y obviamente antes de la semana 70 de la profecía de Daniel. Es decir, en el inicio mismo de la semana 70, ahí arranca en lo que sería la primera parte de la segunda venida. Lo voy a explicar más adelante con una gráfica. La semana 70 de Daniel será una semana terrible, una semana de juicios, de tribulación. En Lucas 21, Mateo 24 y otros evangelios mencionan lo terrible que será, que nunca ha habido un tiempo tan duro. Sofonías también lo dice, en el Antiguo Testamento obviamente Sofonías, mencionando ese día que vendría. Será tan terrible, hermanos, al punto que los seres humanos, los hombres, querrán morir. Pero ¿sabe qué? La muerte será de licencia. Habrá matado tanto durante tantos años que merece un descanso. Así que no querrá matar. No querrá que la gente muera. Y la gente querrá morir, pero la muerte huirá de ellos. La Biblia dice, refiriendo a ese punto, ¿verdad? Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Vaya. O sea que las personas no resuelven el punto con decir, no, esto está muy difícil, me suicido. No, la muerte no aparece. Te podrás dar varios tiros, pero no morirás. Tendrás que pasar la semana 70 que está en la profecía de Daniel, que es un tiempo extremadamente horrible. Pero lo bueno es que la iglesia no va a estar ahí. ¿De acuerdo? Sí, gloria a Dios. ¿Cuántos se alegran por eso? La iglesia no va a estar ahí. Y entonces, esa es la declaración de la Iglesia de Dios en este punto, que creemos en la premilenial segunda venida de Jesús. ¿Por qué digo segunda? Porque Él ya vino una vez. Nació como bebé, ¿verdad? Entonces, esta es una segunda vez en dos instancias que lo vamos a aclarar después. ¿En qué se basa la Iglesia de Dios? ¿En qué nos basamos nosotros para decir cuál es el argumento que tenemos para decir que el Señor sacará su iglesia de este mundo antes que comience ese periodo tan horrible? El primer argumento lo sacamos de Apocalipsis capítulo 3, versos 10 y 11. A ver, la hermana Ruth lo tiene por allí. A ver qué dice, le damos un micrófono y vamos a... Léalo, hermana, a ver. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Ahí está, gracias. El Señor está prometiendo guardar a los suyos cuando llegue
esos momentos terribles, ¿no? Y obviamente el guardar a los suyos significa no que estén pasando por la tribulación, sino más bien impedir que lleguen a ese punto. Tenemos en la Biblia que cada vez que hubo un juicio, Dios extiró su mano, entre comillas, mano, Dios no tiene mano, pero digamos por decirlo así gráficamente, y para sacar lo suyo. Obviamente no todos la tomaron, pero su mano estuvo extendida para sacar. Y tenemos, por ejemplo, el caso de Noé y su familia. ¿Recuerdan? O sea, no todos se salvaron. De hecho, parcialmente el mundo fue destruido, se salvaron solo 8. Pero la mano de Dios estuvo. No todos la agarraron, pero ella estuvo. Había un juicio anunciado. Tenemos a Lot y su familia en la destrucción de Sodoma. No todos agarraron, pero ahí estaba Dios diciendo, hay un juicio, pero acá estoy dando mi mano para el que quiera agarrarla. Obviamente no todos la agarraron. Tenemos a Rahab, la ramera, en Jericó. Ella y su familia salieron, una familia que el tiempo era una cantidad de gente, ¿no? Se salvaron, pero no todos agarraron y se perdieron. Así que esto es un argumento. Dios, cuando anuncia un juicio, extiende su mano y da la posibilidad que el que quiera se salve. Así que tenemos un argumento para decir que si bien es cierto todo lo anunciado en la semana 70 de Daniel, también es cierto que Dios extiende su mano para sacar su gente, los que creen en Él, de esa situación. Tenemos un segundo argumento, traje 3 nada más. Es que la iglesia se compone de vivos, no de personas de vivos, ¿no? Sino de personas vivas y de personas que han dormido o que han fallecido en el Señor. Por eso decimos que una persona cuando fallece, que duerme, pero despertará, ¿verdad? Bueno. Y vamos a leer en Primera de Tesalonicenses 13, versículos siguientes. ¿Quién lo tiene? Allá el hermano Gustavo. Sí. Ahí van a ver la imposibilidad que la iglesia pase por la tribulación. Lea, hermano. La venida del Señor se titula. Sí. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. ¿Se dan cuenta? Ahí está clarísimo, ¿verdad? Que el Señor despertará, resucitará a los que durmieron en Él y aunará, transformará a los que están con vida en ese momento. Esa es la iglesia, que se compone de los que ya durmieron y de los que estén con vida. Los transforma, eso dice 1 Corintios 15, 51, en una iglesia los transforma, los aúna y los lleva hacia Él en el aire, ¿no? Entonces, si la iglesia pasara por la tribulación, lo haría parcialmente, harían solamente los que estuviesen vivos en ese momento, y no todos los que están durmiendo, que son millones y millones a lo largo de la historia. ¿Se dan cuenta? Entonces no, dice la Biblia que el Señor los resucita y los levanta. Así que la iglesia, que es una, no una parte, solo, porque la pregunta que tenían los tesalónicos y también los corintios era que
Claro, por falta de conocimiento, porque no había Biblia en ese momento. Tenían problemas, y por eso que cuando el hermano leyó allí decía que nosotros no precederemos a los que durmieron, ni ellos precederán a los que están vivos, sino que el Señor resucitará a esos que están durmiendo, aunará con los que transformará a los que estén con vida y llevará todo junto. No son dos grupos, es un solo grupo. Estén vivos o estén fallecidos, ¿de acuerdo? Por eso que dice, no se pongan tristes como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Él también traerá con Él, y sigue diciendo todo eso que dice que leyó el hermano, ¿de acuerdo? Así que, ¿hay alguna pregunta sobre eso? Porque tengo un argumento más. Hay un argumento más, y habría muchos, pero uno. Tenemos que, la Biblia dice que el espíritu del anticristo ya está en acción entre nosotros desde el siglo I, o sea que no hay ninguna novedad. Y por eso que hay tantas desgracias en nuestro mundo, por eso que hay tanta muerte, por eso que hay tanta injusticia, por eso que hay tanta violación de derechos de personas, porque el espíritu del anticristo, ¿qué es el anticristo? Es un tema lindo para tocarlo, después es un estudio aparte. Es anticristo, anti-Dios, se opone a lo de Dios. Quiere decir, cuando una persona rechaza a Cristo, tiene el espíritu de anticristo. ¿Se da cuenta o no? ¿No? Después habrá un individuo que se personificará en él ese espíritu y será una persona. Pero eso es otro tema, ¿no? Pero el espíritu del anticristo, ¿pero qué dice la Biblia con relación a él? Que hay quien al presente lo detiene y por eso no puede hacer peor las cosas. Él quisiera estrangularnos, él quisiera que no hubiese iglesia, que nosotros no creyéramos, que no hubiera Biblia. Lo ha intentado a lo largo de la historia, pero hay quien al presente lo detiene. ¿Quién es el presente? ¿Quién lo detiene? El Espíritu Santo de Dios actuando a través de la iglesia. Y por eso que si Él manifestará toda su furia en la tribulación, es claro que la iglesia lo estará, ¿me entienden? Ya el que lo detiene en el presente no estará. Y vamos a leer Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7 al 10. Allá, Daniel. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Qué le parece? Gracias, hermano. ¿Se da cuenta? Él querrá hacer su trabajo, destruir lo máximo. Y de hecho ha matado a lo largo de la historia. Yo siempre digo, hay muchos Hitler sueltos, solamente que no tienen el poderío que tenía él. Pero si pudieran, harían lo mismo, solamente que no tienen. O sea que el espíritu del anticristo, el de matar, de robar, de destruir, está vigente, solo que hay quien al presente lo detiene. Bueno, y si Él manifestará, como dije, toda su furia en la tribulación, que es un lindo tema para tratar, es obvio que no está la iglesia. Entonces, pero para entender mejor esto, yo voy a pedir a la hermana que ponga un gráfico que, a ver, un gráfico que se mandó, que yo lo tengo hace muchos años, pero ahora le pedí a la hermana Milagro que me lo mejorara un poquito en cuanto a la presentación, pues lo tengo acá, pero medio casero. Bueno, yo me voy a correr para acá para explicarlo. Acá tenemos la profecía de las 70 semanas de Daniel. Entonces acá tenemos los 7 primeros años, que es cuando Artajerjes envía a Nehemías a reconstruir Jerusalén. 49 años. Porque estas son semanas de años y lo vamos a explicar cuando llegue su momento.
que son 490 años su total. Después dice que hay 62 semanas hasta la cruz, hasta el Mesías. Y ahí el reloj escatológico de Dios se detiene. Y las 70 semanas profetizadas tienen un alto en la cruz. Y comienza un paréntesis que lleva un poco más de 2000 años, llamado gracia o iglesia. ¿Cuándo va a finalizar este periodo de gracia que estamos viviendo para dar inicio a la semana 70? La semana 70 da inicio con el primer tic-tac del reloj de Dios, el arrebatamiento de la iglesia. Entonces Dios saca a su iglesia y le da curso a la semana que falta, de 7 años, obviamente, de tribulación. Tribulación y gran tribulación, en fin, tribulación. Eso hay que explicarlo cuando llegue su momento. ¿Se entiende eso? Ahora, yo dije que el Señor, la segunda venida sería en 2 etapas, en 2 instancias, dentro de los mismos 7 años. Esta semana es 7 años. El arrebatamiento, acá arriba está el tribunal de Cristo, que es un tema lindo para explicarlo en qué consiste. ¿Acaso el Señor va a tirar gente para abajo? Porque dice que la gente las obras de algunos van a ser quemadas, ¿verdad? Y es un lindo tema. Me encantaría explicarlo un día, si tenemos ocasión. Y luego la cena del Señor, la cena que explica Mateo 26, que dice que al 29, que Él nos espera con una mesa servida, dice, y no volveré a participar más de esta copa, de este jugo de la vid, hasta aquel día en que lo beba con ustedes nuevamente. O sea, Él tiene una mesa preparada esperándonos para celebrar. Bueno, la boda del Cordero, la cena del Señor. Y aquí en esta flecha que baja hacia aquí, es cuando Él baja en el capítulo 19 de Apocalipsis, montado en un caballo blanco, que no es el mismo caballo blanco que aparece aquí al principio de la tribulación, porque este no es Jesús. Este es otro personaje que cambia de caballo. Empieza con el blanco, pasa para el bermejo, pasa para el otro uno medio raro, y finalmente termina en el negro, que es el hambre. Cada color tiene su significado. Y fíjense que de acá viene una flecha y acá baja otra flecha. ¿Qué quiere decir estas 2 flechas? Bueno, acá hay un texto que no se ve. No, esto es otro estudio. Yo ahora estoy tratando de explicar un poquito el bosquejo porque esto lleva otro estudio. Acá me puede llevar, acá está la mujer que huye al desierto, los 2 testigos, acá aparecen los 4 caballos, acá aparece la gran ramera, acá aparece la caída de Babilonia, acá aparece el Gog y Magog, bueno, en fin, esto acá me lleva. Estoy presentando el bosquejo. Y en este encontronazo humano, divino, es cuando Satanás sale a buscar engañar a todas las naciones que vengan contra el que viene montado en el caballo blanco. Eso lo pueden leer en el Apocalipsis 21, 19 y acá. Esto acá no se ve, pero bueno, ahí está abajo ahí. Ese encontronazo humano-divino se llama Armagedón, la famosa batalla de Armagedón. ¿De acuerdo? O juicio de las naciones, algunos lo llaman así también. Y eso le daría paso, concluyendo eso, al milenio. Aquí Satanás es atado y comienza el periodo milenial, donde él estará amarrado con cadenas. Yo para ese momento estaré presentando imágenes para cada caso, que no lo traje ahora porque no es el punto, solamente estoy explicando eso. En el milenio, ¿qué pasará? ¿Qué pasará cuando finalice el milenio, verdad? Sabemos que en el milenio el león estará, como dicen los testigos de Jehová, durmiendo abrazando un león, los bebés, la serpiente, todo volviendo al punto del Edén donde todo era así, claro. Finalizado el milenio, está el juicio del trono blanco, donde termina con donde el mar entrega a los muertos, el Hades entrega a los muertos y todo viene, y el que no se encontró en el libro de la vida fue lanzado
al lago de fuego donde Satanás está. Bueno, fíjense lo que habla la Biblia. Así que negar el infierno y lago de fuego es la Biblia más clara imposible. Bueno, y acá, cosas nuevas, cielo nuevo, tierra nueva, y puse eternidad si se veía allá, pero bueno. Porque después pasa, ¿qué pasa después que todo esto termina? También hay todo se abre otro mundo ahí, ¿no? Que lleva su tiempo explicarlo, pero eso seguramente será el año que viene, pastor, ¿verdad? Bueno, pero es interesante, a mí me encanta meterme ahí. Pero hay que investigar bastante para entrar en estos puntos. Muy bien. Así que la premilenial, segunda venida premilenial, porque hay gente, ¿por qué decimos esto? Porque hay gente que ubica, a algunos grupos, no son muchos, que ubican la iglesia pasando por acá. Y fíjense que yo les leí 3 argumentos un ratito, que la iglesia, el Señor la habrá de llevar antes de comenzar esa semana 70 que está conectada con el milenio. Obviamente, finalizada la semana 70, ingresa mil años, un periodo de 1000 años. Así que es la premilenial es una esperanza escatológica o futura que está confirmada en casi todo el Nuevo Testamento. Digo casi porque hay ciertas partes de la Biblia que nos lo explica ahí. La palabra segunda venida no aparece en el Nuevo Testamento, pero se deja ver de muchas maneras utilizando el verbo griego erhomai, que significa, hermana, usted que estudia griego, erhomai, venir. Y obviamente se refiere a la segunda venida, porque Él ya vino una vez. Así que no se va a referir a la venida que ya vino. Esto es una segunda venida. Así que, como Jesús ya vino de vuelta, el verbo se usa para describir el regreso del Señor de muchas maneras. Y vamos a ver unos cuantos acá, por lo menos 5. El traslado de los santos, 1 Tesalonicenses 4:15. A ver, allá lo tiene Daniel de vuelta. Vaya preparándose el que tiene Mateo 16:27. A ver. 1 Tesalonicenses 4:15. Sí. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Muy bien. Hasta la venida del Señor. ¿De qué venida está hablando? De la segunda, no está hablando cuando Él nació en Belén, ¿verdad? Muy bien. Así que se refiere a eso. Al regreso de Cristo con todos sus santos. Mateo 16:27. ¿Quién lo tiene? ¿Nadie? Habré perdido el versículo. A ver. Sí. A cada uno conforme a sus obras. Muy bien. Obras. Obras. O sea que otra vez usa la palabra, ¿dónde aparece la palabra? Vendrá. Es el mismo verbo, ergomai, que se utiliza para todas estas situaciones, ¿no? También se refiere a esto. El recogimiento de los escogidos, Mateo 24, 30 y 31. A ver, Pedro. Ustedes si tienen preguntas, levantan la mano. 24, 30 y 31. ¿Quién lo tiene? Allá, Juan. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Muy bien, gracias. Vendrá. Y acá es donde aparece Apocalipsis 19,
11 en adelante, donde Él viene. ¿Ya? Entonces se refiere a la venida. Apocalipsis 1, 7 y 8. Esa es la presencia visible de Cristo. A ver, allá lo tiene Andrés. Ah, no, la hermana. O Andrés. ¿Andrés? He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. El 8 dice: Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. Amén. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El que ha de venir, ¿no? Entonces, pero fíjense que lee el versículo 7 de vuelta si podés, Andrés. Fíjense lo que dice el versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, claro. Ahí cuando se despiertan los judíos, ¡ay, qué hemos hecho! Hemos matado al Mesías. Recién se darán cuenta y harán lamentación. Los que los traspasaron harán lamentación por él, pero será tarde. Por eso que hoy la nación judía está dormida. Hay judíos que se convierten, pero la nación en sí está ciega con relación al Mesías. Lo siguen esperando. Bueno, están tan dormidos que hace poco apareció un judío ahí, no sé quién era, y que decía que era el Mesías, y ahora creo que murió el hombre ese. Un ser humano. Nada que ver, ¿no? Bueno, pero eso, así que, y tenemos una recompensa, podríamos leerlo así, en Apocalipsis 22, 12. ¿No? 22, 12. Ahí está, ahí está. Gracias, multimedia, están ahí. A ver, pastor, si tú lo puedes leer de ahí, que tiene buen ojo. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Muy bien. Así que el Señor vendrá, también será, siempre usando el mismo verbo, vendrá a recompensar. Él viene a buscar, Él viene a recompensar, Él viene a recoger lo suyo, Él viene para una cantidad de cosas, ¿no? Pero el Señor viene, ¿no? Otra vez. Entonces, pero este advenimiento están relacionadas también con el día del Señor. Y ahí vamos a leer un texto que está en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 y 2. ¿No repartieron todos los papelitos? Ah, eso digo, bueno, vamos. 3 segundos, ¿vale? Dice: ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan: ya llegó el día del Señor. Muy bien. Hay una advertencia, ¿por qué? La palabra que más usan los teólogos, la más familiar para esto, es la palabra parusía decimos nosotros, no parece una O ahí. Parusía, la parusía de Cristo, es la venida de Cristo, ¿no? Entonces, hay muchísima gente diciendo, incluso los evangelios mencionan, si te dicen helo aquí, helo allí, no lo creáis, ¿no? Y hay mucha gente diciendo, y por eso hay una advertencia en ese texto, me gustaría que lo leyeras de vuelta, Luis, si no lo perdiste. A ver. Dice: ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan: ya llegó el día del Señor. Bueno, fíjense, los testigos de Jehová han dicho no sé cuántas veces, y la han errado, ¿verdad? Y le seguirán errando. Porque la Biblia menciona, ¿qué menciona la Biblia con relación a esto? Que nadie lo sabe, ¿verdad? Nadie puede establecer una fecha, ni siquiera una aproximación, hermanos. No tenemos
la Biblia nos prohíbe ese acercamiento. Dice que nadie lo sabe, solo el Padre. Así que no podemos marcar fechas, solo sabemos que sucederá así como pasó con la primera venida. Solo sabían que iba a ocurrir los que eran creyentes, pero no sabían cuál era la fecha, y un buen día sucedió. ¿No? Te escucho. Sí, claro. El Padre, sí, bueno, sí, pero cuando Jesús estaba en la tierra no lo sabía. Ni el Hijo del Hombre, solo el Padre. Bueno, pero digo, estoy hablando ahora de la no, ¿vos decís cómo la segunda vuelta? Bueno, sí, lógico, pero cuando estaba acá, no, ni tampoco, por eso no lo dijo, ni el Hijo del Hombre lo sabe, dijo él, ¿no? Obviamente, ahora que retornó a su lugar inicial, obviamente, como parte de la Trinidad, ¿verdad? Es obvio que sí. Muy bien. Así que tenemos el traslado de los santos, entonces, como ya vimos, y tenemos el fin del siglo, Mateo 24:3. Pedro, a ver. Pedro tiene la respuesta ahí. Dice así, dice 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Sigo? Sí, un versículo más, a ver. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Sigo? Sí, uno más, a ver, por aclarar un cachito. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahí está, hasta ahí. Bueno, hay una advertencia ahí, ¿verdad? Clara, en los evangelios, con relación a eso. También tenemos 1 Corintios 15:53, que yo cité de memoria hoy. A ver, Luis Montaño lo tiene, que está hablando acerca de... Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Claro, eso habla de la transformación en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Entonces que esto corruptible, que es nuestro cuerpito, se vista de incorruptible, ¿verdad? Para poder ser llevado. Por eso que ninguna cosa humana llegará hacia arriba. Así que todo quedará acá abajo, ¿verdad? Todo lo que nosotros tanto amamos acá, nuestras casas, nuestros autos, nuestras cosas, las joyas, lo que sea, la que la persona tenga, eso queda acá abajo, cuenta bancaria, y uno se va como vino, limpito, sin nada. Dejamos todo acá, y aunque usted le ponga, está como un chiste en judío, que pusieron el féretro ahí y pusieron el dinero, ¿verdad? Y el otro viene y dice, no, se le va a escribir un cheque. Le puso ahí, sacó el dinero, y dice, el cheque es sin fondo. Total, ¿dónde la va a cobrar? ¿Verdad? No hay manera. Bueno, muy bien. El tema hermano, de la que estoy hablando ahora, de la premilenial segunda venida de Jesús, lo creemos, lo afirmamos, tenemos bastante Biblia para ejemplarizar, y también viene el Señor para destruir al inicuo, al hombre inicuo, ¿no? A Satanás, al hombre inicuo y desobediente, y eso lo tenemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8. Ahí la hermana Agustina creo que lo tiene, a ver. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso dice 2.8. Y tengo 2 de Pedro 3, 10 al 14. Manabelba. 2 de Pedro 3, 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras en ellas serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no
debemos vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del Señor, la venida de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según su promesa, el cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallado por Él sin mancha, irreprensible y en paz. Hasta ahí. Gracias, hermana. ¿Se dan cuenta que acá hay una advertencia para quiénes? Para nosotros, ¿verdad? Que el Señor viene, hace una reflexión que tuve acá con los varones, yo decía que una de las preguntas más recurrentes que tiene la gente es si estamos en el fin del mundo, ¿no? ¿Y por qué pasa tanta cosa? Y sí, estamos en el fin del mundo, estamos en el fin del mundo. Escucha, yo diría otro fin del mundo, porque hubo uno parcial, ¿no? Allá en el inicio, cuando en los días de Noé se destruye, digo parcialmente porque quedaron 8 personas y muchos animales, así que fue un fin del mundo parcial. Pero acá, o sea que, y luego Dios puso un arco iris como diciendo, no habrá más quien se ahogue por aguas, no habrá más diluvio. Y para que voy a poner mi pacto entre ustedes y cuando ustedes vean el arco iris sepan que no me he olvidado. Y pone cada tanto, nosotros vemos ese arco de color y han pasado siglos y ahí está. Ahí está. Pero he aquí que la Biblia habla de otro fin del mundo, no con agua, pero dice que ¿con qué? Con fuego. Con fuego. O sea que todo va a ser quemado. Pero dice que los santos, los cristianos, los que han recibido a Jesús, no sufrirán ese daño. Por eso que tenemos que estar advertidos acerca de este último texto que leíamos de 2 de Pedro, acerca de, dice, hay una exhortación bien importante, procurad con diligencia, ¿saben lo que es diligencia, verdad? Ser hallado por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Pero entonces, ¿qué es lo que sacamos de esto? Que nosotros, la iglesia, no pasará por la tribulación, pero tiene que estar bien atenta para ser llevada en el momento. ¿Cuándo va a ocurrir? Porque ¿cuándo se va a mover la aguja del reloj escatológico de Dios, que se detuvo en la semana 69 de Daniel? Y se abrió un paréntesis. En el rapto. ¿Quiénes se van a ir en el rapto? Todos los que han recibido a Jesús y han permanecido, ¿verdad? Porque muchos se han ido. Estén fallecidos o estén vivos. Serán transformados los que estén vivos y llevados. ¿No? Pero para eso tienen que llevar una vida ordenada, una vida de acorde a la Biblia, una vida prolija, digamos así. Entonces, tenemos que el regreso del Señor o la venida del Señor, segunda vez, será para juicio para los malos y para recompensa para los justos. La iglesia primitiva utilizaba en su liturgia una palabra aramea, dije bien aramea. ¿Cuál era la palabra que decían, refiriéndose a que Jesús vendría? Que hay un canto por ahí que se utiliza. Maranata. Maranata, Cristo viene. Exacto. Es una palabra aramea que ellos usaban en su liturgia. Maranata, Cristo viene. Cristo viene, Cristo viene, y lo repetían. Y el cierre del libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, la iglesia decía, amén, sí, ven, Señor Jesús. Así finaliza, así termina, como diciendo, te estamos esperando. ¿No? Muy bien. Así que tenemos, doctrinalmente tenemos base para esperar la segunda venida de Jesús antes del milenio y obviamente antes
de la semana 70 de Daniel, llamada tribulación y gran tribulación. Esa semana que está partida al medio por esas dos, pero es eso. Así que los que ponen la iglesia en el medio de la tribulación tienen un error bien importante doctrinal con relación a eso. Hay un movimiento en el medio de la tribulación, es cierto, pero es la famosa batalla de Gog y Magog, ¿no? Que eso tiene una explicación también, quién es Gog, quién es Magog, ¿no? Y cuál es la batalla que hay ahí, que no tiene nada que ver con la iglesia, digamos así. ¿De acuerdo? Muy bien, no hubo ninguna pregunta, ninguna acotación, o no entendieron nada, o alguna preguntita, si no vamos a terminar acá. Porque la siguiente clase, o sea que vamos a hablar, es del último punto de la declaración de fe, que es que los... a ver, ¿quién lo tiene? Acá lo tengo. ¿No? El último punto. Para después pasar a otra cosa, si hay que pasar. El último punto es que creemos en la resurrección corporal, vida eterna para los santos y castigo eterno para los inicuos. Bueno, eso es bastante obvio, ¿no? Pero bueno. Está bien. Sí, por eso. Está bien. Está bien. Hablamos de la semana 70, si Dios quiere, entonces la clase que viene. Y la semana 70 es extremadamente importante porque, ¿saben qué, hermanos? Yo estudié electricidad automotriz y me gradué. Hoy no cambio una lamparita, pero en aquel momento me gradué y tengo el tema profesional. Me adelanto para que no me pidan que mire nada. Yo tengo el carnet profesional, porque estudié 2 años. Y la primera clase nos decía el profesor, en la IADE, dice, si usted no entiende las primeras clases, no va a entender nunca la electricidad. No va a entender que todo lo que está en el espacio es materia, y la materia está llena de electrones, protones y neutrones, y luego eso, las moléculas, y está toda una explicación para terminar en la electricidad. Y esto es igual. Si no se entiende la semana 70, usted no va a entender el libro de Apocalipsis. De hecho, no va a entender la escatología. Por eso que yo he titulado El bosquejo de los tiempos mundiales. Porque en ese esquema aparece todo. Y entonces, si perdemos eso, después todo lo otro nos resulta muy engorroso entenderlo, porque claro, perdimos... Sí, te escucho. Sí, después del arrebatamiento hay otras cositas más que suceden, pero hay una base que sí. Muy bien, así que si no hay otra preguntita, o otra no, excepto Mateo que tuvo el coraje de preguntar, nadie preguntó nada. Sí, hermana Belva. A ver. Después que venga el Señor, nos vayamos y todo, ¿no? Sí. Con las personas que quedan, ¿tienen otra oportunidad o ya está? Bueno. Sí. No, pero digo... ¿Para qué pregunté? No, sí, está muy relacionado con lo que pasa dentro de la tribulación. Y me llevaría bastante tiempo explicarlo para no confundir, ¿verdad? Lo que la Biblia menciona, y obviamente es que, por ejemplo, las personas que se dejen marcar o que no se dejen marcar, que no puedan comprar o vender, y algunos serán, o sea, algunos no, los que se den cuenta que se han quedado y saben que no hay vuelta, entonces van a ser decapitados. Y entonces, esos son los que aparecen en el capítulo 20, versículo 4, debajo del altar clamando,
los mártires. Y no son los mártires que han transcurrido anteriormente, porque esos se fueron en el arrebatamiento. Entonces, si hay mártires en el capítulo 20 de Apocalipsis, son mártires de la tribulación. Pero vaya, cuando yo les expliquen cómo consiste eso, ustedes no van a querer ni por asomo, ni por asomo estar ahí. Sí, está como y termino con esto. Había una clase de niños y la maestra estaba explicando acerca de irse con el Señor. Levanten la mano cuántos se quieren ir con el Señor, cuántos se van a ir con el Señor. Levantaron la mano unos cuantos y llamémosle Juanito, por darle un nombre a un niño que no levantó la mano. ¿Cuándo no, Juanito? No levantó la mano. Entonces ella le dice, Juanito, ¿tú no te querés ir al cielo? Dice, no, si yo pensé que estaba armando un grupo para esta noche. Y yo quiero... Él quería estar un poco más acá. Entonces no, claro. Sí, algún día sí, pero no ya. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración y vamos a dejarlo acá. En el nombre del Señor, y la clase que viene entonces será la semana 70. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por mis hermanos, Señor, que han quedado. Te pido que tú los bendiga y que estos temas, Señor, no los embarulles, sino más bien los ponga en alerta, nos ponga a todos en alerta en saber, Señor, que tu palabra, la Biblia, nos garantiza el irnos contigo sin sufrir daño, Señor, de todo esto que está anunciado, que ocurrirá con aquellos que no se vayan. Señor, cuando tú regreses a buscar a tu iglesia, a tu pueblo, yo te pido que afiance la fe de cada uno de mis hermanos y que ellos puedan, Señor, saber de que más allá de estar dentro del templo, en cualquier lugar donde nos encontremos, Señor, tú puedes venir en cualquier momento y arrebatar a tu iglesia. Despídenos con tu paz, llévanos con bien, en el santo nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien.